a conocer la experiencia de Xavier Domené, del Centro de Investigaciones Ecológicas y Aplicaciones Forestales de Cataluña, el CREAF. Es licenciado en Biología y con un máster en Ciencias del Suelo y Didáctica de las Ciencias Naturales, y en la actualidad profesor de Edafología Química Agrícola de la Universidad Autónoma de Barcelona y investigador del CREAF, ¿no? Sus líneas de investigación incluyen la contención y reversión de la degradación del suelo, el estudio y cuantificación de las reservas de carbono en el suelo y de las emisiones de gases de efecto invernadero, además de la evaluación de la biodiversidad del suelo, entre otras, que supongo que ahora nos comentarás, ¿no? Así que adelante y muchas gracias por acercarte también a compartir tu experiencia a Galicia con nosotros. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Esto funciona? ¿Esto funciona? Perdón. Sí. Ahora. Perdón. Bueno, pues primeramente muchas gracias por la invitación y es un placer venir a este tipo de jornadas, sobre todo porque aprendo. Y bueno, antes de empezar, pues quiero hacer énfasis un poco en el título de estas jornadas, en que se hablaba de prácticas agrícolas y hemos visto muchos ejemplos y muy interesantes y casos de éxito. Pero también quiero remarcar que hay la palabra suelo. Y entonces ahí sí tengo cosas que decir también y daré una definición, porque creo que es bueno que también aprendamos la definición, ¿no?, que dan los expertos en ese tema, digamos, y también la palabra ciencia. Y un poco, ¿por qué hago esto? Pues que es el papel que me han asignado un poco en estas jornadas, ¿no? Como académico, como investigador, entonces pues me toca ese papel hoy. Y bueno, definir un poco qué es el suelo. El suelo, los edafólogos lo definimos como, decimos que en cada punto del planeta observamos un suelo y que ese suelo es así porque es la conjunción de 5 causalidades. La primera es la litología, el tipo de roca que hay o de sustrato, que determina qué minerales hay y en qué minerales estos minerales que había en la roca se han convertido en otros. El clima, que determina el ritmo de formación de ese suelo, como se ha dicho, el tiempo, la topografía, en qué punto si estamos en un fondo de valle, en una vertiente, y finalmente la actividad biológica. Y digamos que la agricultura regenerativa sobre todo incide en eso, en simular esa actividad biológica, porque la agricultura al final es manejar un sistema ecológico, un suelo, en que el hombre pues se pone ahí con una batuta y a intentar influir en cierta manera, pero lo que tenemos que aprender aquí es pues, que necesitamos entender cómo funciona este ecosistema. Por tanto, ya hemos definido lo que es el suelo según los académicos y yo pues os voy a hablar del suelo, pero desde un punto de vista que es el de la biodiversidad del suelo, que también hemos hablado extensamente, y entonces igual está bien que nos hagan una foto de qué es esa biodiversidad de la que todos hablamos y que decimos que es muy importante, y creo que está bien. Y entonces también quiero daros esa idea de que la biodiversidad no es solo el motor de toda esta regeneración que buscamos del suelo, sino que también es la consecuencia de esas prácticas. Digamos que cuando tú haces esas prácticas promueves la biodiversidad, pero es esa biodiversidad el actor que te mejora el suelo, ¿vale? Y entonces eso es una idea interesante. Y voy a empezar pues definiendo, explicando qué es la biodiversidad, y fijaros, bueno, aquí prácticamente no se ve, pero fijaros, yo sin gafas casi ni lo veo, pero estamos hablando de millones de especies de bacterias y de hongos que viven en el suelo, de protistas, miles de especies de nematodos, oligoquetos y tipos de artrópodos como ácaros, colémbolos, etcétera, que fijaros que me lo he saltado muy rápido, pero estos bichitos que veis aquí, estos son colémbolos, estos son ácaros, son una especie de insectos que no son insectos, pero digamos artrópodos, que
de un tamaño que a ojo no los veríamos, necesitaríamos una lupa, pero que esto encontraríais en cualquier suelo del mundo, estos bichitos. Bueno, la idea aquí al final de ver que hay tanta riqueza de especies es que también daros la información de que aproximadamente se calcula que un 60% de las especies que existen en este planeta viven en el suelo. Es decir, es el compartimento ambiental con mayor diversidad. Y este valor es mucho más de lo que se creía no hace muchos años, ¿vale? Esto sería la estimación más reciente. En cuanto a la riqueza, bueno, tampoco me pondré aquí a explicar todos los matices de lo que es la riqueza, pero digamos que a veces encontraréis en publicaciones que se habla de la dark diversity, ¿no? La riqueza oscura, pues sería estas especies que podrían estar en un sitio porque ese hábitat lo permitiría, pero no están por motivos humanos. El hombre pues ha degradado ese sitio y no está, pero podría estar, pero conocemos a esas especies. Y luego hay otras definiciones de especie. En esta bolita azul indicaría las especies que conocemos, que hemos describido morfológicamente en el pasado, durante siglos. Después tendríamos la escondida, la diversidad escondida, que es esa diversidad que tenemos en nuestro suelo, pero que no tenemos herramientas para identificarla. Y aunque son especies conocidas, pues estamos pensando en hongos, bacterias, pues a no ser que nos gastemos un dineral, no las detectamos. Y finalmente tenemos esta cosa de aquí, que en realidad quizás es lo más grande, ¿no? La proporción más grande. Son todas esas especies que ni tan solo se han descrito todavía. Estamos pensando sobre todo en especies pequeñitas, hongos, bacterias, pero mucha fauna también es desconocida. La vida en el suelo se puede observar a diferentes escalas, ¿no? A veces vamos oyendo nombres, pero es bueno que la veamos de esta manera. Aquí tendríais la escala que nosotros vemos con nuestros ojos, ¿no? Somos capaces de ver lombrices, somos capaces de ver raíces, etcétera. Pero si hiciéramos un poco de zoom a 1 milímetro, veríamos que hay unos bichitos mucho más pequeños, y aquí tendríais pues enquitreidios, que son una especie de oligoquetos pequeñitos, ácaros, colémbolos. Si hiciéramos más zoom a 100 micras, es decir, 0,1 milímetros, ya podríamos observar nemátodos. Aquí tendrías este bicho ya, ¿no? Un colémbolo, pues ya la cabeza se vería mucho más grande y empezaríamos ya a ver hifas fúngicas, etc. Y si fuéramos un poco más allá, a 2,5 micras, pues 0,002 milímetros, pues ya podríamos empezar a ver bacterias, que serían estas bolitas de aquí, y algún protozoo, una ameba, ¿vale? Por tanto, no sé qué se os pasa por la cabeza, pero la primera cosa que se os pasa por la cabeza seguramente es cómo podemos estudiar una cosa que es tan pequeñita y que además es tan desconocida y además es tan diversa. Y es donde os quiero llevar al final con esta introducción. Y entonces, en realidad, en el suelo, pues ya llegaremos a esto, ¿no? Cómo se estudia. Pero el suelo es un sistema ecológico súper complejo. Al igual como cuando vemos estos reportajes de África, que vemos que hay unos herbívoros, unos depredadores, etc. Pues en el suelo tenemos una especie de Serengeti montado de bichos que unos se comen a los otros, y de una complejidad extrema. Y digamos que todo esto lo podemos resumir de manera trófica, sabiendo que sabéis que todo ecosistema pues se caracteriza por una entrada de materia y energía que va circulando por los diferentes niveles tróficos. Y en el suelo hay 2 vías de entrada. ¿Y eso por qué lo remarco? Porque esto lo tenemos que tener muy presente todos los que nos dedicamos al suelo. Y esas 2 vías de entrada son la hojarasca o las raíces muertas, cuando digamos esa materia orgánica que se descompone, y sería una de las vías de entrada. Que el siguiente paso, ¿cuál es? Los descomponedores, hongos y bacterias. Pero la otra vía de entrada importante son las raíces vivas, esos exudados que emiten esas plantas.
Y también hay un montón de organismos del suelo que lo que hacen es succionar los jugos de estas raíces, ¿vale? Y eso es una de las motivaciones de por qué nos interesan las cubiertas herbáceas. Nos interesan porque uno de los motivos es porque está alimentando este ecosistema, ¿vale? Y eso es una cosa que quizá sabíamos y olvidamos en todas estas décadas de agricultura, como han llamado, degenerativa. Y bueno, a partir de esa entrada de energía y materia, pues hay toda una serie de organismos que se van comiendo unos a los otros. Pues el que come raíces, luego es comido por otro bichito, etc. Y ahí tenemos pues montada esta red trófica tan compleja. Bien, la siguiente idea que os quiero dar es esta de aquí, que bien, todos sabemos que cuando pensamos en los ecosistemas de suelo sabemos que son muy complejos, son difíciles de conocer y esto hace que se haya definido como que la biodiversidad del suelo es una caja negra. Una caja negra en que sabemos que hay unas entradas y sabemos que hay unas salidas, esta fauna realiza unas funciones muy importantes, pero no entendemos qué ha pasado, cómo ha sido esto, quiénes son los actores, qué interacciones hay, etc. Y parte de esa deficiencia del conocimiento en este área de la biodiversidad es precisamente la falta de las metodologías para abordar una cosa tan difícil como es la biodiversidad del suelo. ¿Y por qué es así? Pues porque históricamente, como estudiábamos los microorganismos, los que somos biólogos, todos los hemos hecho en práctica, pues teníamos unas placas de agar con un medio selectivo que le ponías una cosa o la otra, sembrabas y ahí te crecían unas colonias y en función de cuál era el medio y que no sé si he sido yo. Y qué color tenían esas colonias, etcétera, pues deducías qué especies eran. Y lo mismo para la fauna, pues necesitábamos taxónomos, pues personas que dedicaban su vida a especializarse en una familia de euribátidos, que son un grupo de ácaros, y dedicaban la vida a un género casi. Eso, como podéis pensar, pues implica o os ilustra las dificultades de comprender y estudiar la biología del suelo como un todo. Y por suerte, en las últimas décadas se han desarrollado pues, multitud de herramientas moleculares y genéticas que nos permiten abordar por fin esta diversidad en toda su complejidad. Y para que lo veáis un poco de manera más práctica, pues os enseño aquí el aspecto que tiene cuando uno hace una extracción de fauna del suelo. Es decir, pues colocas un suelo sobre una malla y con una bombilla calientas y los bichos acaban cayendo en alcohol y aquí pues acaba su vida, pero como están quietecitos pues uno los puede clasificar, ¿vale? Y esta era la manera tradicional de estudiar, pues por ejemplo, este grupo de los artrópodos. Y la finalidad pues, era determinar qué especies teníamos en cada una de las muestras y en qué proporción relativa. Como os he dicho, esto es un proceso muy lento y que requiere expertos, con lo cual para hacer un estudio en una finca igual necesitaríamos 30 personas diferentes, expertos diferentes. Ya estáis viendo que eso no es practicable. ¿Qué hacemos ya hoy en día? Pues usamos técnicas genéticas. Y así, en resumen, os explico que lo que hacemos es extraer todo el ADN que hay aquí. Lo que hacemos después es amplificar, hacer una copia de un determinado gen y como cada especie tiene una versión ligeramente diferente de ese gen, todos tenéis la noción de las letras, ¿no? Las secuencias, el idioma del ADN, pues conseguimos tener las versiones diferentes de ADN que tenemos o de ese gen en esa muestra. Y lo que hacemos es que usamos esto como una especie de sustituto del concepto de especie. Y en realidad a esto no le llamamos especies, sino que las llamamos OTUs, que viene del inglés Operational Taxonomical Units, operaciones taxonómicas unidades taxonómicas operacionales. Es decir,
una cosa que nos es útil, ¿vale? Entidades taxonómicas. ¿Y cuál es la ventaja? Pues que estamos viendo toda la diversidad que hay de ese grupo. Y la segunda cosa es que no necesitamos a taxónomos. No. Obviamente necesitamos taxónomos para que liguen la especie morfológica con esta secuencia, pero digamos que para hacer esto, una vez tengamos todo este conocimiento, pues ya podemos trabajar con las técnicas genéticas. Y a esta técnica la llamamos metabarcoding o secuenciación masiva. Y entonces algunos de vosotros os habrán ofrecido análisis a este nivel, pues esto es lo que hacen, ¿no? Venga. ¿Y cómo estudiamos la biodiversidad del suelo? Pues nosotros solemos usar esta aproximación. Nos concentramos en los 10 centímetros superficiales, no porque no haya vida más abajo, sino porque en esos 10 centímetros es donde hay una mayor densidad y actividad biológica, ¿no? Nos concentramos ahí donde esperamos que haya la mayor parte de la diversidad. Y de ahí directamente, pues podemos, de estas muestras de suelo, podemos extraer directamente el ADN de bacterias y de hongos, y en cada caso pues usamos un gen diferente, que los que sois biólogos sabéis de qué son estos genes, pero que son genes muy conservados dentro del grupo, pero que difieren entre taxones del mismo grupo, ligeramente hay un cambio de letra. Para el caso de los nemátodos se hace una extracción, es decir, hacemos que estos bichos ellos salgan del suelo para luego nosotros extraer el ADN. Y esto permite una mayor eficiencia de extracción de ADN. Los nemátodos se extraen con unos embudos que se llaman Berman, que es un embudo lleno de agua, y se pone un tejido de papel fino y la muestra encima, ¿no? Y ellos penetran, pasan a través de este papel y se concentran en la parte de abajo. Y para los artrópodos, que es básicamente colémbolos y ácaros, pues tenemos los embudos Berlese, que es parecido y como he dicho antes, pues se pone una bombilla a la muestra de suelo y ellos pues lentamente van huyendo de esta bombilla, de este calor, de esta desecación y caen en el frasquito. Y en este caso pues usamos también un gen específico para este grupo. Venga, bueno, ahora ya tenéis unas nociones un poco de qué es esa diversidad y cómo se estudia. Y ahora lo que os quiero dar es también esta visión de que eso no es que solo lo veamos los que nos dedicamos a esto, que obviamente le vemos la gracia, sino que muchas instituciones internacionales, como la FAO, pues están divulgando la importancia de estos organismos, porque son la base de la fertilidad del suelo. Y están produciendo multitud de productos, bueno, digamos, de merchandising y de publicaciones que divulgan este tema. Y por otro lado, pues también han publicado informes a nivel mundial del estado de conservación de la biodiversidad de los suelos. Y aquí os paso algunas de estas publicaciones, e incluso la Unión Europea pues ha publicado un atlas global de diversidad del suelo, que si no tenéis mucho conocimiento lo podéis bajar gratis y es curioso, hay unas fotos muy bonitas y uno le queda una buena noción de lo que es todos estos organismos que viven ahí. Por otro lado, también se están, digamos, todas estas redes de monitoreo que existían a nivel de muchos países, que básicamente hacían mapas de propiedades del suelo, pues están añadiendo esta componente de biodiversidad. Y como ejemplo de eso, pues aquí tenéis el mapa que se está haciendo en Reino Unido, que básicamente incluye hongos, bacterias y mesofauna. Mesofauna, cuando decimos mesofauna nos referimos a estos artrópodos que he nombrado. Y aquí tenéis pues el mapa de la riqueza de taxones de artrópodos en Reino Unido. Los colores más azules pues es donde hay más densidad. Por otro lado, también tenemos esta iniciativa francesa que también, aprovechando una red de parcelas
donde estudiaban el suelo, digamos, características físico-químicas y también metales, pues han añadido medidas sobre todo de microorganismos y también de macro y mesofauna desde 2018. ¿Vale? En este caso, también en el caso inglés, incluyen tanto suelos naturales como agrícolas. Y en el caso de esta red francesa, han hecho un esfuerzo en la zona de Bretaña de ir un poco más allá y aumentar la densidad de observaciones y hacer unos mapas que la idea pues es hacerlo en toda Francia. Es decir, que la biodiversidad del suelo será como un factor más a mapear, como hasta ahora pues eran otras cosas que se consideraban importantes. Y ya pues barriendo para casa, pues os enseño una iniciativa en Cataluña que tenemos que tiene un poco esta idea, y digamos tenemos una red de 109 parcelas que digamos hemos empezado por zonas naturales, porque mi centro es un centro de estudios forestales sobre todo, aunque algo hacemos de agricultura. Y tenemos una red que, digamos, tenemos la mitad de las parcelas que han hecho en Inglaterra, o sea que tampoco está mal porque Cataluña es como bastante más pequeñita, ¿no? Y entonces estamos haciendo esto y ampliándolo un poco porque hacemos hongos, bacterias, protistas, nemátodos y artrópodos, hacemos todos los grupos, los principales. De aquí, pues para que veáis un poco de los datos, pues cogiendo las 109 parcelas, cada barra de estas sería un sitio y la altura que tiene, pues el número de otus o de especies diferentes de bacteria. Y aquí el número de especies diferentes de colémbolos y ácaros, para que veáis un poco la gran diferencia que hay entre parcelas, ¿no? El rango de riquezas que se observan. Bien. ¿Y por qué la biodiversidad es importante? Porque hasta ahora lo he dicho, pero no os he hecho el razonamiento. Pues porque detrás de lo que llamamos las funciones del suelo, generalmente hay la biodiversidad. Y cuando hablamos de funciones del suelo, pues nos referimos a cosas pues como la producción de primaria, es decir, un bosque es producción primaria, la madera, y en un campo pues es la producción de la cosecha. Ecológicamente es lo mismo. Pero también pues la mitigación del cambio climático, porque el suelo capta CO2 y lo secuestra en forma de materia orgánica, la regulación hídrica, porque el suelo retiene agua y la va liberando lentamente al acuífero, etc. Bueno, y parte de estas funciones, pues detrás hay organismos. ¿Y por qué eso es importante? Pues porque estas funciones del suelo que tenéis aquí representadas conectan con lo que llamamos los servicios ecosistémicos. No sé si os suena este término o no, pues serían como lo que el hombre se beneficia de la naturaleza, pues digamos la regulación hídrica o lo que he dicho, ¿no? La mitigación del cambio climático, etc. ¿Y por qué os resalto esto? Pues porque como productores tenéis que saber que, aunque a veces penséis que solo contribuís en la producción primaria, estáis también contribuyendo en secuestro de carbono y en muchísimas otras cosas. Es decir, cuando vosotros mejoráis el suelo de vuestras fincas, estáis haciéndonos un favor al resto. Nos estáis ayudando al resto. Y esto, pues, en algún momento se os compensará. De hecho, ahora ha salido antes el tema de los créditos de carbono, pues en Cataluña se está moviendo ya legislativamente este tema. Todo el tema de los créditos de carbono parece que hay un poco de tormenta porque no se sabe muy bien cómo se van a calcular. No hay un acuerdo internacional. De hecho, hace poco Alemania ha salido del sistema y hay un poco de turbulencia y se cree que hasta la COP que va a haber en Brasil en el año 25, que va a ser el tema, no va a haber un estándar, ¿vale? Pero digamos que a medio plazo, pues esto será una posible fuente de ingresos que pueden hacer más viable la explotación, ¿vale? Porque ya sabéis que hay varias motivaciones para pasarse a la regenerativa, ¿eh? Una también puede ser la económica, ¿no? Venga, y
Yo voy a aprovechar también que me toca, soy el señor definiciones, pues a dar la definición que a mí me convence más y más reciente de agricultura regenerativa. Y la que más me gusta es la que dio Giller en el año 21, que su premisa un poco pues es escribió un artículo intentando resumir lo que la gente dice que es regenerativa y intentando buscar el consenso en todas esas definiciones. Y parte de la premisa que en su artículo dice que la agricultura está en crisis, que la salud del suelo se desploma cosecha a cosecha y que la biodiversidad se está enfrentando a su nueva extinción masiva, muy apocalíptica, ¿no? Y que a su vez todo esto está acompañado de que el rendimiento de los cultivos está bajando y que por tanto el sistema alimentario mundial está roto, está quebrado, en crisis, y por tanto el bienestar humano. Por tanto, este señor lo que hace es decir que la agricultura regenerativa es la respuesta a todo esto, a todos estos retos. Y por tanto corren vientos favorables para este cambio de paradigma y este concepto está entrando ya no solo en el ámbito académico, porque nosotros ya lo explicamos en clase, ya hablábamos de buenas prácticas, ¿no? Ahora ya le podemos dar una etiqueta, pero también está entrando fuertemente en el terreno político. Y este cambio de paradigma pues, es pasar de un modelo degenerativo, que cada cosecha íbamos perdiendo fertilidad, y representa una evolución del concepto de sostenibilidad, que si lo pensáis, o conservación, que si lo pensáis bien, es muy pesimista, porque implica que estamos muy mal y que intentaremos no empeorar. A mí esto me deprime. ¿Vale? Y fijaros que era lo máximo que nos permitíamos de alegría, hasta ahora. Entonces, ¿a dónde vamos? Pues al modelo regenerativo, o sea, ya para chulos nosotros, o sea, vamos a estos suelos degradados los vamos a recuperar y vamos a ir a su máximo, ¿vale? Entonces, yo que me codeo con jovenzuelos, digamos, en clase, os tengo que decir que necesitamos este tipo de mensajes. Necesitamos mensajes positivos porque la gente joven está muy asustada del futuro. Seguro que estamos todos un poco asustados. Pero lo que tenéis que saber es que cuando nos asustan mucho, lo que hacemos es desconectarnos. Y creo que es lo peor que podríamos hacer como sociedad, desconectarnos de los problemas. ¿Vale? Por tanto, yo también os interpelo a que vendáis la agricultura regenerativa como también una forma de vida, una optimista y para, ahora no me sale en castellano, para engrescar, para enganchar, para dar alegría a la juventud y que tenga ganas de vivir y de cambiar el mundo otra vez, ¿vale? Porque es lo normal que sea así. Venga, entonces, que este concepto de la agricultura regenerativa igual pensáis que es nuevo, pero este autor se dedicó a contar cuántas veces se usaba esta palabra en el pasado y lo que se dio cuenta, aquí tenéis el número de veces que se usa este término en publicaciones científicas. Y lo que veréis es que en realidad surgió como a mitades de los 70, se empezó a usar muy fuertemente en los años 80 hasta finales de los 80 y luego entró en desuso. Y fijaros que aquí, a partir de 2016, pega un subidón otra vez. Seguramente la definición que había era ligeramente diferente, pero ahora hemos recuperado este término, ¿vale? Pero ¿qué es la agricultura regenerativa? ¿Por qué está ganando tanta visibilidad? Para mí uno de los motivos es el optimismo, no sé cómo lo veis vosotros, y la necesidad de cambiar porque esto no funciona. Y este autor se dedicó a intentar leer o ver cuáles eran las definiciones que daba la gente y en realidad pues ha visto que no hay mucho consenso. De hecho, seguramente hoy hemos dado definiciones un poco diferentes, cada uno ha hecho énfasis en un aspecto. Y entonces se dedicó, bueno, tampoco me voy a extender porque
aquí hay las citas, pues diferentes autores se han centrado en diferentes aspectos, pero en general la definición de agricultura regenerativa se centra en la noción de mejora, a veces con más énfasis en la mejora de la materia orgánica o de la biodiversidad, y en otros casos pues se habla de suelo en general, o incluso a veces se ha llegado a definir pues en relación al efecto que tiene esto sobre las masas de agua, o sea que hay definiciones de todo tipo. Y de hecho en 2014 el Rodel Institute, que igual conocéis, ¿no?, que es como un referente de la agricultura ecológica, pues se atrevió y dijo que era una aproximación holística, y en su definición pues ponía también muy fuertemente ahí la componente social, que algunos de los ponentes habéis destacado, ¿no? Es decir que, pero digamos, pasaba muy por encima la parte, no sé cómo decirlo, científica o técnica. Por tanto, llegado a este punto, este señor pues se tiró a la piscina y creo que hace una muy buena definición de lo que es la agricultura regenerativa, y además veréis que los organizadores de esta jornada han acertado, porque él lo que se da cuenta es que la agricultura regenerativa en realidad es un paraguas enorme que lo que hace es decir, bueno, cualquier cosa que esté debajo de este paraguas es regenerativa, es regenerativo. Y en realidad es un conjunto de principios que están asociados a unas prácticas. Es decir, cualquier práctica que favorezca ese principio ya entraría como regenerativa. Por tanto, esto nos da una flexibilidad total. Es una definición amplia y en que caben muchas cosas, y eso también es interesante. Y también se da cuenta de que todos estos principios siempre acaban teniendo dos consecuencias. La primera, que restauran la salud del suelo. Es decir, que pasito a pasito vamos recuperando esas funciones que tenía ese suelo, que hemos degradado con una agricultura más agresiva. Y la segunda componente es que además, asociado a esto, hay una reversión de la pérdida de la biodiversidad. Y entonces significa que es una potenciación de la biodiversidad. La mayor parte de las definiciones se refieren a lo que se llama in-farm, ¿no?, la diversidad en la granja. Y aquí hemos visto ejemplos prácticos de que se consigue y se busca eso, ¿no? Cuando hablamos de in-farm, pues a veces hablamos de diversidad en los cultivos, y sabéis que hay 1000 maneras de hacerlo, ¿no? Desde que plantes cosas diferentes, rotaciones, etcétera. Hemos visto diferentes posibilidades. Esa diversidad, pues a veces es útil por sí misma, o porque una de las especies que hay ahí atraen a las plagas o las repelen, etcétera. Es decir, diversidad en los cultivos. Pero también generalmente se hace énfasis en la diversidad de especies beneficiosas, ¿vale? Normalmente cuando uno piensa en diversidad se refiere a esas especies beneficiosas, y básicamente pensamos en depredadores de plagas y también en polinizadores cuando tenemos cultivos que requieren esa polinización. Y por tanto es un factor común el no uso de pesticidas, obviamente, porque si buscamos la diversidad, pues es un poco una contradicción usar pesticidas. Y bueno, como ya he anunciado antes, pues muchas veces poner flores de una determinada especie, como hemos visto en la presentación de Francesc, pues te protege contra esas plagas, y muchas veces incluso lo que podemos hacer es fomentar que haya más depredadores de muchas maneras. Bueno, esta es la que mucha gente conoce, ¿no?, de fuera igual es más una caricatura que una realidad, pero bueno, todos hemos visto muchas iniciativas ciudadanas que usan los famosos hoteles de bichos. Pero hay que decir que incluso hasta la gente más concienciada se suele olvidar de la biodiversidad del propio suelo que hay en la finca, ¿no? Y eso es parte, pues, de este desconocimiento que ya creo que os he demostrado, y que también sería diversidad in-farm, en la granja. No hay que olvidarlo. Y por otro lado, y aquí ya me paso 3 pueblos, pero también hay algunos autores que hablan de cómo la diversidad off-farm, es decir, toda la diversidad que hay alrededor de tu finca, te puede ayudar a que tengas, pues, menos problemas de
de plagas, etc. ¿Vale? Y de hecho hay estudios que demuestran esto, que cuando tienes ecosistemas sanos, naturales alrededor, pues algo llega también a tu campo. Y entonces promover, tener márgenes, etcétera. No sé vosotros, pero en Cataluña una cosa que yo veo continuamente es que ya no hay márgenes. Ya no se dejan márgenes ya. Se aprovecha un palmo de tierra porque no sé si es ya la desesperación de que las cosechas son bajas, pero ya no hay ni márgenes. Esto es totalmente contraproducente. Muy bien. La siguiente idea, que haya menos diversidad. ¿Cuál es el problema? Pues uno pensaría que implica menos funcionalidad, ¿no? Y de hecho, la mayor parte de estudios históricamente nos han indicado esto. Pues a medida que vas perdiendo especies en un sistema, pierdes funciones. Y cuando hablo de funciones, pues me refiero a esto: el secuestro de carbono, la producción, la emisión, la absorción de gases de efecto invernadero. Sí, esto es lo que la mayor parte de estudios han demostrado. Lo que pasa es que también hay que decir que algunos pocos estudios han visto que esto solo pasa, pero cuando tienes pérdidas muy grandes. Los que somos medio ecólogos sabemos, esto no nos sorprende porque es lo habitual. A veces hay sistemas que son muy resilientes y los puedes ir molestando y no pasa nada. Incluso, ya hablando de cosas raras, hay sistemas en los que si tú molestas un poco, lo que tienes es picos de diversidad, ¿vale? Y eso los biólogos no nos suena raro, pero digamos que aunque hay esas variantes, sí que es verdad que menos biodiversidad implica pues menos funcionalidad. Y como esto se ha dicho más que se ha demostrado muchas veces, pues os presento dos trabajos muy recientes, uno de un científico español, Delgado Vaquerizo, que pues testaron esta hipótesis, y en este caso pues tomaron muestras de suelos naturales, no agrícolas. Después enseñaré un ejemplo agrícola. En cada suelo midieron 11 funciones del suelo, que las tenéis aquí resumidas, pues desde actividades enzimáticas, diferentes funciones. Y lo que hicieron fue ver si esta funcionalidad había alguna relación con la biodiversidad de 12 taxones, 12 grupos. Y aquí tenéis un poco los resultados, que en todos los grupos biológicos estudiados había una relación positiva entre diversidad y funcionalidad, es decir, capacidad de proveer todas esas funciones. Con lo cual es un estudio bastante robusto y a los biólogos esto no nos parece nada sorprendente, pero bueno, es un trabajo que es reciente y lo quería destacar. Y aquí tenemos un estudio mucho más extenso realizado en China, solo en suelos agrícolas. Y aquí lo que vieron es un poco lo mismo y demostraron esa relación positiva para microorganismos y en cambio para fauna pues no les salió, que es también una cosa interesante, ¿no? Pero digamos que este aplicaría más a las jornadas de hoy, que sería un sistema agrícola. Y bien, os habréis quedado con la idea de, muy bien, estos principios de la agricultura regenerativa, ¿cuáles son? Y esas prácticas. En este artículo incluye esta tabla de aquí, que aquí tenéis esos principios. Y muchos de ellos, si os fijáis, ya han salido. Minimizar o eliminar el arado. Mantener el suelo cubierto. Incrementar el carbono en el suelo. Secuestrar carbono. Basarse más en ciclos biológicos de nutrientes naturales. Pues esto, aquí entraría pues, añadir pues, materia orgánica en lugar de fertilizantes minerales. Promover la diversidad vegetal. Bueno, hemos visto ejemplos. Integrar el ganado. Esta idea ha salido. O sea, tiene que integrarse el ganado si queremos cerrar mejor el ciclo. Ya sabemos que no se cierra del todo. Siempre nos tocará meter algo, pero cuanto más cerrado esté, mejor. Evitar los pesticidas. No reducirlos, no, evitarlos. Y, digamos, favorecer la infiltración del agua, ¿no? Francesc os ha enseñado unas fotos que eran autoexplicativas. Vale. ¿Y por qué pasó esto aquí? Pues porque para que os deis cuenta de que si miráramos cuáles de estos principios están
digamos, dirigidos directamente por la biodiversidad, organismos vivos, verías que la gran parte de ellos están dirigidos por esos organismos, por tanto dependen directamente. Y si miráramos los que dependen indirectamente, pues también. Por tanto, no sé, la idea al final es que casi todo depende de esta biodiversidad. Y a partir de ahora lo que voy a hacer pues, es dar un poco ejemplos de esos principios y cómo funcionan, ¿no? Apoyándolos con algún artículo. Y aquí os enseño pues, esta idea de que cuando minimizas o eliminas el arado, consigues aumentar el carbono en suelo. Además de eso, también no sé si... es al revés, perdón. Además de eso, consigues que este suelo sea más poroso. Cuando tú no remueves el suelo, lo que consigues es que actúe la vida. Las raíces generan bioporos, las lombrices generan galerías, y como este suelo no se remueve, este carbono que va entrando con las raíces es más difícil que se descomponga. No la aireas, y entonces lentamente esta materia orgánica se va integrando con esas arcillas que han salido antes, se forman agregados y se van formando agregados y una estructura cada vez más porosa. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Pues que retienes más agua. En un mismo suelo, en este estado o en este estado, pues retiene mucha diferencia de litros de agua. Aquí os pongo como ejemplo un metaanálisis que se hizo. Pues metaanálisis es recopilar información de muchos artículos diferentes, coger los datos, artículos en que tengan el tratamiento que tú estudias y un control, y lo que vieron pues es todo lo que tenéis aquí, todos los cambios que te generan, ¿no? El no arado pues aumentaba la abundancia de microorganismos y lombrices, daba una mayor macroporosidad y niveles de carbono superiores. Por otro lado, también hay este principio de incrementar el carbono en el suelo. Y aquí una de las vías para hacer esto, que se ha hablado del pastoreo holístico o regenerativo, se ha hablado un poco de lo que pasa arriba, ¿no? Los kilos de carne, etcétera, pero esto también tiene consecuencias para el suelo. Y como ejemplo, pues esta foto que os paso aquí, de cuál es el efecto de 12 años de pastoreo regenerativo. Un cambio de color sustancial que te refleja pues, que también esto tiene consecuencias para el suelo. Por lo tanto, es interesante. También os presento un caso también por contaminación un poco propia, porque yo he trabajado mucho con biochar, que no sé si lo conocéis. Biochar es usar carbón vegetal como enmienda de suelo, y esto puede funcionar en algunos suelos y en otros la verdad es que ni se enteran, ¿no? Es como, porque es un material como bastante inerte que actúa como si fueran sustancias húmicas, pero que entraría dentro de esas prácticas que se llaman de carbon farming, ¿no? Sería una manera de aumentar el carbono muy rápida, pero obviamente pues hay que saber qué se añade y en qué suelo, etc. Aquí os enseño un estudio nuestro que intentamos ver qué efecto tendría añadir biochar a cultivo de cereal en la zona alrededor de Barcelona, que es el principal cultivo de cebada. Y aquí es un experimento que todavía mantenemos y aplicamos a dosis típica, 12 toneladas, y altísimas, 50 toneladas. Y aquí tenéis representado los efectos que tuvo en funciones del suelo. Una de ellas es la cosecha. Fijaros que no hubo ningún efecto en la cosecha. Estas líneas, no sé si veis, que son los diferentes tratamientos, ¿no? Aquí se fertilizaba con purín, perdón, que no lo he nombrado, porque el biochar no tiene poder fertilizante por sí mismo, es una enmienda. Y lo que vimos, pues que secuestrábamos más carbono, obviamente, no hacía falta hacer un experimento, pero no vimos mayor cambio que este. Y lo que sí que vimos fue efectos negativos en la fauna a la dosis mayor. Y eso tiene que ver que usamos premeditadamente un biochar que es malísimo, que es la peste, porque está cargadísimo de unos contaminantes que se llaman hidrocarburos aromáticos policíclicos. Y lo que nos sorprendió es ver que, a pesar de ello, solo se daba en las concentraciones más altas, ¿no? O sea que, pero bueno, en cuanto a cosecha, vimos que no
no suponía ninguna mejora. En cuanto a secuestro de carbono, muchísimo. Aquí se podían haber cobrado un montón de créditos de carbono, ¿vale? Venga, y en cuanto al tema de depender más de los ciclos biogeoquímicos naturales, pues aunque hay muchos ejemplos, pues cojo un ejemplo cercano que es de un proyecto que hubo ahí en el CREAF, de una finca que, digamos, tampoco el objetivo no era experimental de demostrar nada, sino que es un ejemplo de una finca que ha decidido implementar una serie de prácticas regenerativas y, digamos, lo que hicimos fue comparar la parte biológica de estos diferentes sitios, pero en esta finca lo que intentan es eso, un poco cerrar un poco el ciclo dentro, ¿no? Y entonces utilizan materiales del bosque para la huerta, integran ganado con la parte de producción de frutales sobre todo, y bueno, esta finca está dividida en estas zonas, ¿no? Una zona de huerta regenerativa donde no aran y donde aplican biofertilizantes, luego hay unas zonas de pastoreo rotativo y luego también con vaca y otras con pollos, ¿no? Aquí supongo que incumplen la normativa porque está muy cerca esto, pero bueno, aquí he visto que había varias gente delinquiendo, ¿no? Digamos, pero bueno. Pero bueno, esto como es una propiedad privada y no sé muy bien si esto tiene consecuencias, lo hacen así. Y después tenemos el bosque, que es las otras zonas que estudiamos. Entonces, una cosa, digamos, esto tampoco es para publicar un artículo, es más una curiosidad, ¿no? Que os explico un poco la huerta más en detalle porque es donde vimos más chicha, digamos. Y en esta huerta regenerativa, pues desde la conversión, pues pasaron de un 1,8 de carbono a un 4% en 3-4 años. Esto no es que esto pasa en todos los que habéis hecho la conversión os ha pasado. Y una cosa así curiosa es eso, que usan como unas especie de fermentados, biofertilizantes, bioinoculantes, que la persona que lleva esto pues es muy fan de esto. Los que somos ya más de la vertiente científica ya nos cuesta más, ¿no? Si no nos dan la lista de especies ya no nos lo creemos tanto. Y como resultados, pues os enseño que de todos estos sitios que os he enseñado que había en esta finca, lo que es curioso es que en la huerta orgánica es donde encontramos mayor riqueza de bacterias, con diferencia. O sea, es donde encontramos más, y aquí estamos a un nivel jerárquico bastante alto, son clases de bacterias, o sea, no vamos ni a familias ni a géneros, porque la lista no se acabaría. Cuando estudiamos los hongos vimos lo mismo, era donde había más riqueza de hongos también, y eso tiene que ver con que en la huerta se añade mucho material lignificado, mucha madera, ¿no? Una idea que ha salido antes. Y también estudiamos los nemátodos, que sabéis que algunos son patógenos, la gran mayoría no, la gran mayoría comen bacterias, o sea, no son malos. Y también vimos, aquí se ve menos claro, pero lo que vimos es que había un cambio en la huerta de las proporciones relativas de determinadas familias. Y cuando mirabas con cariño los datos veías que en huerta aumentaban la proporción de individuos que eran bacterívoros, todavía más de lo normal, y lo que nos bajaban eran sobre todo los fitófagos, es decir, los que pinchan las raíces y que algunas de ellas son una plaga, porque digamos, al pinchar pues se llevan recursos de la planta, pero además al pinchar una raíz y otra pueden pasar incluso virus, ¿vale? Enfermedades de una planta a la otra. Con lo cual, pues esto te da una idea de que este sistema sería más sano en cuanto a fitófagos de nemátodos. Bueno, otra premisa es evitar el uso de pesticidas. Y entonces os enseño un artículo más o menos reciente, muy interesante, porque lo que hicieron fue recolectar suelo con su comunidad de microorganismos de 130 suelos agrícolas de toda Europa. Y lo que hicieron fue preguntarle a los dueños cuántas veces aplicaban fungicidas al año. Y lo que hicieron con esos suelos fue llevarlos al laboratorio y plantar una planta, la que tenéis aquí, ¿no? Una Plantago lanceolata, que no es una planta agrícola, pero se usó como especie vegetal modelo, y lo que midieron fue
la cantidad, bueno, medían en hoja la cantidad de fósforo que había absorbido esta planta, pero luego miraban la señal isotópica de este fósforo, es decir, qué tipo de, bueno, para los que no estáis metidos, todo elemento tiene diferentes isótopos, ¿no? Diferentes formas de ese elemento. Y en este caso midieron el fósforo 33, que este fósforo 33 te indica qué porcentaje de ese fósforo se ha absorbido gracias a las hifas. ¿No? Estamos hablando de fungicidas y de hifas, ¿no? Cuando nosotros añadimos un fungicida, lo que cae al suelo está afectando a los hongos del suelo. Por lo tanto, igual nos está afectando a las micorrizas. Y en realidad, aquí en este estudio demostraron eso. En función de la frecuencia de aplicación, número de aplicaciones anuales, fijaros que va bajando el porcentaje del fósforo absorbido que entra por vía fúngica. ¿Vale? Eso yo no había visto un trabajo así tan exhaustivo, ¿no? Y me gustó, es muy visual y se entiende muy bien. La única cosa que no se reflejó en un cambio en las cantidades totales, ¿vale? Bueno, entonces eso, pues diría, bueno, no pasa nada, ¿no? Uno pensaría, pero bueno, las conclusiones de este estudio es que, bueno, esto se ha hecho en una planta, una especie, quién sabe qué pasa en la mayor parte de especies de cultivo, y después también que quizá esto sí que es importante en sistemas agrícolas muy limitados en fósforo, en que haya poco fósforo, entonces ahí sí que sería muy perjudicial aplicar un fungicida, porque perderíamos la vía de suministro principal en un suelo que se acerca más a lo que es un suelo natural. Bueno, también os enseño otro experimento de nuestro grupo en que probamos, cuando no se sabía nada, qué pasa si añadimos biochar como enmienda en un suelo, y estudiando las comunidades de nemátodos. Y lo que nos dimos cuenta es que a los 32 meses de la aplicación, a una dosis tirando alta, de 30 toneladas por hectárea, vimos una supresión de los nemátodos fitófagos. Este gráfico aquí pues, son diferentes géneros de nemátodos y lo que te indica es que el tratamiento de dosis alta de biochar que estaría aquí, estas especies que están como en esta zona, son las que se ven como más promovidas por la adición de este material, y las que están aquí, las que se ven desfavorecidas. Y estas de aquí serían sobre todo fitófagos. Entonces, esto abre una idea, ¿no?, de que haciendo cosas a veces perjudicamos a los malos, ¿no?, del suelo, a las especies que no nos interesa que estén en mucha cantidad. Siempre estarán, no las eliminaremos, pero las controlamos de una manera sencilla y sin pesticidas, ¿no? Esto es una idea más de muchas posibilidades. Y finalmente, pues esta idea de promover la infiltración y percolación del agua. Pues todos sabéis esta idea del K-line. Todos sabemos que si nuestro suelo tiene mejor estructura, pues también infiltrará mejor y retendrá más el agua. Pero os pongo aquí un ejemplo de una de las líneas de investigación que no se ha acabado de demostrar, hablando con Francesc, pues es una cosa que tampoco es que haya mucha literatura todavía, ¿no? Es más una voluntad, una idea interesante que una realidad, que es usar, por ejemplo, cereales perennes, ¿no? Es decir, que tú los plantas y están durante unos años, pues vas recogiendo, ¿no? Pero tienes una planta perenne y que no tienes que arar tampoco. Bueno, digamos, es como ya el nivel siguiente. Porque en general estas plantas perennes lo que hacen es también tener aparatos radiculares más profundos, con lo cual también te aumentan el carbono más en profundidad, ¿no? Digamos, tendríamos más secuestro de carbono. Y si tendrías más porosidad también, porque evitas esta entrada de materia orgánica, tiene ese efecto. También estás alimentando estas redes tróficas y bueno, mejoras un poco todos los ciclos de nutrientes, ¿no? La gran pregunta es si lo que nos interesa, que es lo de arriba, la producción, si conseguiremos encontrar la manera de que esto sea posible, porque obviamente pues hay todo el problema de las adventicias, ¿no? Las otras especies vegetales que crecen, ¿no? Y que si pones ahí un herbicida, pues te lo cargas todo, la perenne también, ¿no? Y cómo manejar este tema. Bien, y ya para acabar, pues quiero también
ampliar todavía más el marco, ¿no? Cuando existe también una conexión entre el suelo y la salud ambiental, la salud humana de los ecosistemas, etc. Esto es una visión que antes, hace unos años, era como muy holística y parecía casi mística, pero ya tenemos evidencias de que esto es así. Y de hecho, aquí os presento un trabajo de Banerjee del año 22 que, digamos, demuestra un poco este concepto de la One Health, ¿no? De una sola salud, ¿no? Que digamos que hay que incidir globalmente. Si vivimos en un medio ambiente más limpio, nuestra salud se ve reflejada en ello. Y, por ejemplo, demuestran, recopilando varios estudios, hasta más de 40 efectos directos e indirectos del microbioma del suelo en salud humana, del ganado y vegetal. Y incluso hay una parte que es muy interesante de este artículo que llega a dar números del porcentaje de microorganismos que compartimos entre nuestro intestino y los suelos que nos rodean es muy alto. Los adquirimos vía respiración, el polvo, también comiendo vegetales, comiendo carne, los adquirimos. Y por tanto, nuestro microbioma en realidad refleja un microbioma de los suelos que nos rodean, ¿vale? Esta idea es muy potente y digamos, da un paso más allá a lo que estáis haciendo, ¿no? Digamos, cuando mejoráis el suelo también estáis mejorando la salud de todas las personas que viven alrededor de ese suelo. Vale. Y bueno, aquí hay unas conclusiones, pero ya no me alargo más y os doy las gracias por la atención. Muchas gracias, Xavier. Pues abrimos el turno de preguntas y reflexiones para cerrar la sesión. Gracias. Moitas grazas pola charla. Gustaríame facer un par de preguntas. Sobre o tema do humus, sí, que existe desde hai moito tempo, se di que o humus se crea a partir da lignina degradada, pero sei que hai teorías actuais de que non só é así, senón que sería a partir de paredes celulares de bacterias, así. ¿Podrías...? Sí, estás muy al día, ¿eh? Porque estás hablando de un artículo que igual tiene un año o así. La mayor parte del carbono del suelo está absorbido a arcillas, ¿no? Y lo que hemos estudiado todos nosotros es que lo que se absorbía a las arcillas eran sustancias húmicas. Los últimos estudios lo que están viendo es que sí que hay humus o estructuras que vienen de la lignina, pero que lo que casi predomina son productos microbianos. O sea, lo que estás diciendo. Digamos, esto no tiene mayor consecuencia, digamos, se mantiene vigente todo lo que hemos dicho hasta ahora. La novedad es que no solo es humus, ¿no? Sino que hay muchos productos bacterianos y lo que hace pues es reforzar todavía más esta necesidad de que el suelo esté microbiológicamente vivo. O sea, va a favor de todo lo que hemos dicho. O sea que sí, te contesto que sí, que eso es lo que ahora mismo creemos como en este área. Respecto a los cereales perennes, sí, no sé si conoces Soil Institute, que trabaja con el cereal Kernza, que es como un trigo perenne, sí, que consiguen como 2 años, pero lo alucinante es que creo que consiguen un arroz de 3 años, que está, no sé si... Yo no conozco, o sea que si lo puedes explicar para todos y para mí también, y cómo manejan las malas hierbas, digamos. No, eso lo desconozco cómo hacen, pero básicamente en la página buscáis de Soil Institute y os aparecen las especies que tienen y os abro, bueno, cualquiera que quiera trabajar con ellos en universidad creo que están abiertos a poder coger especies. Bien, muy interesante este tema. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Enhorabuena por esta presentación tan interesante porque es súper
esperanzador el ver que hay ciencia que va demostrando lo que vamos viendo empíricamente, ¿no? Os animo a todas las personas aquí que estáis en ese mundo de la ciencia y la investigación a entrar en ese nicho, porque es un nicho realmente donde hace falta más científicos valientes que se atrevan a estudiarlo y después a pasarlo a las escuelas agrarias, porque Xavier trabaja en una escuela muy avanzada. La mayor parte de las escuelas agrarias pues no enseñan estas cosas todavía, ¿no? Entonces esto es importante que vaya calando, porque en algunos espacios hace falta ciencia para poder demostrar lo que vemos, ¿no? y lo que se ve en las fincas. Quería decir que soy Ana Digón, de la Asociación de Agricultura Regenerativa. Soy la que voy a dar la charla luego a las 7. Entonces, si a alguien le apetece pasarse, pues va a ser una charla para todos los públicos. Es decir, explicar estas cosas de manera que son un poco complejas a veces, pues de manera simpleja. Y de manera, como dices tú, engrescadora, enganchadora para la gente. Así que a quien le apetezca venir, también voy a compartir noticias interesantes a nivel ibérico y a nivel europeo de qué está pasando, liderado por productores y productoras, por las familias productoras. Esto es muy interesante. Y conectando con lo que estabas explicando sobre la definición de la agricultura regenerativa y estos estudios que hay sobre ver qué es, ¿no?, la agricultura regenerativa, pues la Asociación de Agricultura Regenerativa, que llevamos ya 12 años de trabajo en Iberia, España y Portugal, pues en el 2002 decidimos coger el toro por los cuernos, si me permitís el chascarrillo, y decir, pues hay que definirla desde el punto de vista ibérico de los productores pioneros, las familias pioneras que están trabajando en ello. Porque si no lo definimos nosotros, lo van a definir otros, la agroindustria, etcétera, como ya están intentando hacer, ¿no? Entonces hicimos todo un proceso participativo de 9 meses con todas las entidades y familias pioneras que pudimos contactar, y por consenso, basado en estudios como estos que has presentado, que analizan qué se dice sobre la agricultura regenerativa, pues basados en eso hicimos todo un trabajo por consenso de adaptar esa definición a la realidad ibérica y establecer unos criterios. Eso está en la página web de la asociación, agriculturaregenerativa.es. Ahí hay una sección que se llama Mapa. Y dentro de esto están estos criterios que establecimos por consenso ibérico de España y Portugal de qué es una finca regenerativa en nuestro contexto. Son súper interesantes, son solo 3 páginas, súper bien escrito, muy resumidito, porque queríamos decir mucho en pocas palabras para que la gente lo lea. Es realmente lindo de leer. Habla del viaje, que es la agricultura regenerativa. No es un estado ni un fin, es un viaje. Y en ese viaje hay muchas herramientas y muchas visiones, y sobre todo está la inquietud, el compromiso y el convencimiento de la familia productora, ¿no? Entonces es muy interesante la lectura de ese documento, y eso nos permitió hacer un mapa de fincas regenerativas que cumplen esos criterios. Hay 80 fincas ya en ese mapa en toda Iberia, y muchas en lista de espera, que algunas están aquí presentes, que sepáis que estamos trabajando para conseguir los fondos para poder ampliar ese mapa y que realmente sea una visibilidad de algo que no son 4 experiencias sueltas, que todo ha sido posible gracias a esos pioneros, como algunos de los que hemos escuchado hoy aquí, ¿no? Y es posible gracias a gente pionera. Esas fincas pioneras y las que les están siguiendo necesitan una visibilidad, necesitan ser conocidas, deben ser conocidas por el bien de todos, y que sepáis que eso no son 4 locos, que ya somos unos cuantos cientos de locos, unos cuantos miles y todo de locos, ¿no? Entonces, pues animar a todos a conocerlo, a sumarse, y cada uno desde su disciplina. No todos podemos producir alimentos, pero todos podemos participar de esa revolución que es necesaria para todos. Muchas gracias por participar desde el mundo científico y a la Fundación Juana de Vega. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero contestarte que, bueno, quizá esto que has comentado era verdad, pero ya no es. Digamos, porque ya en la universidad, ya en términos de asignaturas, ya las vamos introduciendo. Y también te digo que yo hace 2 años fui invitado a Agrónomos de Lleida, que es la universidad más agronómica de Cataluña, y en el día gordo de celebración, y con una sala con 200 agrónomos. Y ahí salimos indemnes, ¿eh? O sea, y no solo indemnes, sino con la gente contenta. O sea, que lo ve todo el mundo eso. Y después también te digo con proyectos. O sea, el gobierno de Cataluña está financiando proyectos donde el tema es agricultura regenerativa.
Ya, y nosotros hemos tenido la suerte que nos dieran uno, o sea que ya no es tan así, o sea que ya está la cosa en marcha. Los científicos ya están metidos también y a demostrar los beneficios de esta transición, ¿no? Sí, bueno, ya está. Sí. Te quería preguntar por los principios que habías citado de la agricultura regenerativa, según esa... Sí. Porque por lo que he seguido de la charla, me da la impresión de que hay algunos que, digamos, que no tienen sustento científico, ¿no? O no están todavía demostrados. No sé si podrías repasarlos brevemente. Pero ¿te refieres a los que has citado este autor o...? Sí, me refiero a, creo que eran 9 principios, ¿no? Que luego has ido desgranando ejemplos prácticos con sustento científico de algunos de ellos. Entonces, es un poco por tener una visión general, no es necesario mucho detalle. O sea, es un poco tu opinión como científico, ¿no? Sobre esos principios, ¿cuáles tienen más fundamento a día de hoy? Yo creo que los principios todos tenemos claro que son correctos. Lo que igual hay que demostrar qué prácticas van más rápidamente hacia ahí o no. Y seguramente hay malas prácticas que van. A veces hacemos una cosa con buena intención y reculamos, ¿no? Pero yo creo que los principios sí que son fijos, ya estamos todos de acuerdo. Y ahora lo que tenemos que hacer es demostrar las prácticas que van en favor de esos principios. Bueno, yo quería hacer una pregunta porque es una cosa que me ronda la cabeza hace tiempo. Él lo sabe, los demás no. Xavier fue profesor mío en la facultad, que la carrera cuando la terminé, pues no sé, hace 10 o 11 años igual, y de esto no se hablaba absolutamente nada, ¿no? Es más, no voy a decir nombres porque muchos son compañeros suyos de trabajo, pero yo recuerdo profesores que incluso vendían la idea de que la agricultura y la ganadería eran malas, o sea que yo recuerdo con un profesor en concreto la discusión de no, los cerdos están mucho mejor encerrados en las naves en Vic porque así alrededor ahora son todos encinares naturales y mira qué bonito y os llevamos en unas prácticas a ver la regeneración del encinar en la plana de Vic, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, quiero saber tu punto de vista. A mí eso me quemó mucho el mundo académico y me llevó en parte al mundo profesional de la producción por eso. Pero quería saber si tú crees que tal vez pase en el mundo académico lo que pasa en el mundo agrícola como el ejemplo que ha puesto Francesc. Es decir, al de 80 años yo no puedo irle con esto. Y tal vez al investigador de 60 y muchos años o el que sigue en cátedra, que allí hay unos cuantos con 70, porque les gusta, o sea, que no tiene ninguna de malo, ¿no? No les puedes entrar con esto. No sé si tú crees que ahora por fin podemos volver a abrazar, ¿no?, el mundo productivo con el mundo de la conservación. Me refiero sobre todo porque el CREAF es más conservación que producción, eso para que lo sepáis también. No pertenecen a las ciencias agrícolas, sino a la de ecología. Si tú crees que ahora con este cambio generacional de investigadores, fruto del paso de los años, simplemente porque se van jubilando, si se va a poder volver a unir las dos disciplinas. Sí, bueno, yo creo que los científicos son personas al final y también cuando tú has creído muchos años una cosa, te cuesta mucho cambiar, ya está. Y cuanto más mayor eres, más te cuesta cambiar. Y eso es una cosa de ley de vida, ¿no? Pero sí, está cambiando. Y de hecho, en esta charla que digo que hicimos, que estaba Francesc también ahí en Lleida, al final hubo la pregunta dudando un poco de las viejas glorias, pero se vio, toda la sala estaba llena de gente joven, apasionada, y entonces ya veías que esto va para adelante, o sea, que ha cambiado el paradigma. Sí, absolutamente. Es como motivo de orgullo y satisfacción, como diría el antiguo rey, o sea, que es increíble, ¿no? Que la ciencia se sume al carro, que es lo que hace falta mucha ciencia para todo esto. Bueno, y a los profes nos llena de orgullo ver alumnos como que siguen. Hola, gracias por una charla tan interesante. Además, quería agradecer precisamente un poco lo que acaban de decir, que necesitamos muchas veces que la ciencia se acerque a la divulgación general,
porque muchas veces estamos como en una burbuja de papers, de trabajos, de congresos, pero no acabamos de llegar al mundo real, entre comillas, ¿no? Y desde esa perspectiva, yo, por ejemplo, doy muchas charlas en coles y hacemos actividades, y es muy emocionante cuando acompañas un colegio en su camino hacia la huerta regenerativa, como me pasó a mí, que desde que empezó mi hijo en primaria, pues los fui acompañando, les ayudé con el diseño, y en el último año fue muy emocionante porque montamos un pequeño laboratorio con microscopios y lupas, y ellos mismos fueron a coger tierra al descampado de enfrente donde aparcamos los coches los padres y al huerto que ellos habían ido desarrollando durante 6 años con su compost, con sus acolchados, con todas las charlas que le iba dando todos los años y demás. Y simplemente hicimos, bueno, una extracción como muy rudimentaria, ¿no? Agua, las placas, pum, les enseñé a preparar su cubre con su portaobjeto. Bueno, fue muy emocionante y alucinaron. Y ver esas caras en las que veían que efectivamente en el suelo degradado no había nada más que arena, y ver la cantidad de bichería que me llamaban emocionados, aquí tengo algo y se mueve y no sé qué, y este qué es, y este qué... Y teníamos allí la foto de qué hacía cada uno. Era realmente emocionante. Y luego, claro, yo me planteo cuántos agricultores de toda la vida, ¿no? Lo que hablábamos antes, el de 80 años, ni siquiera sabe qué es lo que hay en su tierra. No se imagina todo ese microcosmos. Y entonces creo que es una labor súper importante que desde la ciencia nos acerquemos a esas otras, todos esos estratos de la población que pues no tienen acceso a ese tipo de conocimiento de forma habitual y que alucinan y que de repente les hace clic algo y desde ese momento lo van a ver de otra manera. Así que, bueno, agradecerte de nuevo tu colaboración. Gracias. Y también te digo que es nuestra obligación. Estamos pagados por todos vosotros, ¿no? O sea que... Venga. Hola, buenas. Vendo que a nivel productivo e económico cada vez apóstase máis por modelos simples e vendo que estes novos modelos teñen como unhas particularidades e unha cantidad de variables brutal e que cada caso é moi distinto ao outro, como ves a capacidade de transferencia do conocemento das universidades hacia todos estes modelos a nivel terreno? Bueno, claro, nosotros estudiamos unas cosas, pero el contexto tiene que ser la realidad, ¿no? Pues nosotros os podemos ayudar en ver qué prácticas, el por qué esa práctica funciona mejor o peor, pero digamos, estamos pensando en prácticas, tenemos que hacer manuales técnicos de cuando una explotación funciona, pues estaría bien que publicarais vuestro sistema para que otros copien, ¿no? Nosotros ahí, vosotros sois los expertos, nosotros os miraremos qué bichitos hay y cuando hay duda, pues decir, mira, seguramente ha sido porque hay más hongos o menos, pero la práctica es vuestra, ¿no? O sea, con vuestro conocimiento previo, ¿no? Pienso yo, vaya. Dime. Sí. En la foto que mostras lo del biochar con no sé qué cereal era, que mostraste el gráfico de que no aumentaba productividad. ¿Eso era una campaña? Bueno, eso era 6 años después de la aplicación. O sea, es un experimento que tenemos desde 2011 y hemos mirado cada año. Y de hecho, solo un año vimos una diferencia, que hubo un ligero aumento en la dosis estándar, digamos. Pero eso fue anecdótico. También te digo que nunca hemos visto peor cosecha, ¿no? Siempre. Y básicamente el biochar funciona en suelos que tienen alguna limitación textural o de pH. Con suelos ácidos puede funcionar así. Aquí en Galicia igual podría tener algún, bueno, en este contexto. Pero en los suelos nuestros de aquella zona que son alcalinos y ya fértiles, que tienen arcillas y tal, es que no se entera el suelo, no mejora. El biochar, los que no sé si lo conocéis, el origen de esta idea del biochar son los suelos tropicales amazónicos, las terras pretas del Amazonas, que son suelos ácidos y
y con muy poca capacidad de retener nutrientes. Entonces añadir biochar sí funciona, ¿no? Pero en otros contextos pues no mejoran. No digo que no sirva para nada, ¿eh? Digo que es dependiente del contexto, no es una solución mágica. Sí. En Galicia, que son suelos ácidos, sí que serviría, ¿no? Claro, siempre que el cultivo que tengáis le conviene que suba un poquito el pH, o por ejemplo que veáis que hay muchos suelos arenosos, yo pienso que sí que se podría ser, sí, podría funcionar, pero bueno, eso hay que probarlo, ¿no? Sí. Sí. También. Sí. Sí, puede actuar también como una superficie física para que estos bichos se fijen, ¿no? Sí. Claro, cuando llueve tanto, 3000, pues es como si estuvieras ahí en el Amazonas, claro. Sí. Es que, por ejemplo, apliqué biochar en ocasiones. Hay gente que lo demoniza porque parece que no hace nada, hay gente que lo bendice de más, pues al final depende dónde. Decía Sean, no todo es blanco ni todo es negro. No. Pasa a veces con los triturados. Entonces, claro, mi pregunta era un poco como que a veces parece que el biochar llega como el santo grial, y ¿es ese santo grial o no? Depende para qué. En ese cultivo sí, no. La astilla de madera nos rapta el nitrógeno, ¿no? Entonces he hecho mucha astilla de madera, ¿quién lo come? Claro, yo debato con gente sobre esto y digo, claro, pero ¿para quién lo rapta la astilla de madera? ¿Quién se lo lleva? ¿A Suiza? ¿No? Entonces está el debate que depende mucho al final de cómo cultives. Pero bueno, eso si pensás en compost, o sea, ¿quién pregunta, ¿el compost es bueno o es malo? Nadie hace esta pregunta, ¿no? Porque ya tenemos conocimiento, sabemos que depende de qué tipo de compost, para este cultivo requiere más, pues el biochar es un poco lo mismo. Lo que pasa es que como la mayoría del público no lo conoce, pues hace preguntas muy categóricas, ¿no? Blanco o negro. Bueno, ya está, es la explicación, pienso. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por la charla. Lo mismo que dije antes, hay temas que si no vengo a charlas no los repaso en mi casa. Bien. Pero yo quiero traer una cosa que me toca de cerca porque bueno, ya os dije, la andaina en Argelia, es decir, me gustaría, tengo muchos ejemplos, pero aprovechando que hay personas con mucho alcance aquí a nivel académico, a nivel científico y seguramente a nivel divulgativo y con poder económico y un cierto poder social en este mundo, es que, bueno, tenemos varios ejemplos de cómo cambia el mundo a pequeña escala y eso se engrandece de forma brutal. Cuando, por ejemplo, una compañera gallega que tenemos en la zona de Kenia consiguió introducir pues de una forma muy humilde el cultivo de la moringa y el cultivo de las plantas aromáticas y ha conseguido que esas comunidades se independicen del tener que comprar esos medicamentos naturales afuera, ¿no? Y nosotros mismos hemos vivido ejemplos que con una pequeña cosa, pues la vida de una pequeña aldea puede cambiar. Entonces a mí me gustaría sí que traer aquí que bueno, que no se nos olvide que en este camino que va muy rápido y que lo vivimos desde este privilegio y esta situación en la que estamos, hay mucha gente que nos sigue alimentando sus supermercados llenos de tristeza, ¿no? Y que pues personalmente se me ocurre una mujer que trabajó en las fresas de Huelva y que nos decía, bueno, si me enseñáis a cultivar así, yo dejo de ir a la fresa y todas mis compañeras también. Entonces, bueno, traer un poco a este lugar que no se nos olvide que, pues a mí me gustaría seguir viviendo como se vivía antiguamente, ¿no? Lo que pasa aquí es lo que importa y el alcance que tengo es en esta zona, pero ya no es así y ya estamos muy interrelacionadas. Entonces creo que es una responsabilidad no olvidarnos de que todo este conocimiento que se está generando se tiene que conseguir divulgar de forma gratuita y exponencial a todos esos lugares donde no llega porque no puede o no llega porque no dejan que llegue. Entonces, bueno, gracias por todo lo que estáis estudiando porque eso sí que llega a los estudios, tengo constancia de que la información está llegando, pero hace falta más. Así que bueno, y gracias. Totalmente de acuerdo. Y otra.
Hola, buenas noches. Bueno, ha salido un par de veces el tema de los créditos de carbono. ¿No es los créditos de carbono una invitación al desembarco de fondos de inversión digamos, con objetivos especulativos en el ámbito de la regenerativa? Absolutamente, y cualquier aspecto humano es pervertible y los créditos de carbono lo son, obviamente, pero también hay que decir que en un sector agrícola que le cuesta sobrevivir y que ya casi está rozando, digamos, lo que gasta es lo que gana, cualquier cosa que sea un aporte adicional, yo lo veo, y además que bien llevado, yo no lo veo mal. Ahora, esto implica una legislación fuertísima y que limite cualquier perversión como la que estás comentando, que es la número 1 que se nos ocurre a todos. Sí. Es que además, estos fondos de inversión, cuando entran en la regenerativa, no solamente lo hacen con ámbito especulativo, sino que como su finalidad no es realmente la regeneración, se generan situaciones de dumping de los productos que producen, digamos, ahogando de esta forma nuevamente al agricultor. Sí, sí. Totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, lo que pasa que es eso, ¿cómo recompensamos al agricultor que además nos hace ese favor? O sea, ¿cuál es el mecanismo? Quizá es otro, igual no son los créditos de carbono, pero de alguna manera hay que recompensarlos. Si queremos que la gente se siga dedicando a la agricultura, pues habrá que pagarles todo lo que hacen para el resto, ¿no? Bueno, entonces quizá el problema es que igual no son los créditos de carbono, ¿eh? Te lo compro. Igual hay otras maneras. Venga, pues ya está, ¿no? Sí, gracias. Un aplauso. Bueno, pues con esta fantástica conferencia y todas las reflexiones que habéis dejado sobre la mesa, creo que podemos cerrar